Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del día estén viendo esta grabación. Bueno, primero que nada, comunicarles que esta ayudantía es más que nada para continuar en realidad con lo que no se terminó el día viernes en la ayudantía de contabilidad. Específicamente vamos a ver hoy ratios financieros y algunas aplicaciones de esto. Ya, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla y espero que se vea. Eh, ya. Ah, no. Vamos a empezar de acá arriba. Ahora sí. Ya, bueno, como saben, esta ayudantía, como les comentaba anteriormente, se trataba del capítulo 11 de contabilidad. Sin embargo, ya abordamos más o menos la parte que tiene que ver con evaluación de proyectos, así que ahora vamos a irnos más como a lo concreto, que serían los ratios financieros o razones financieras. Ya esta ayudantía también lo hicimos en conjunto con Nicolás Araya. Como les comentaba anteriormente, vamos a ver en realidad los ratios y también sus aplicaciones. Y para partir, vamos a ver una definición que sale en el apunte docente, la cual menciona que el análisis de las razones financieras, como explica acá, permite poner en relieve la información compleja del estado de resultados, el balance general y el estado de flujo efectivo. Esta estructura la vimos anteriormente en la ayudantía pasada, así que bueno, si no se recuerdan cómo era más o menos, échenle un vistazo a la de otra ayudantía para que se puedan como acordar de eso. Ya, entonces dice que para que los distintos usuarios de la información puedan medir y comparar la productividad, rentabilidad y mezcla financiera de las empresas con otras entidades similares. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Principalmente que a lo mejor ya, yo no, esta información y tan estructurada como mencionaba anteriormente no sirve de nada si al final en realidad no está reflejando lo que está sucediendo en la empresa como tal, o si a lo mejor no la podemos comparar con otras empresas del mercado. En este sentido, cabe destacar que, por si, por ejemplo, Falabella o las empresas que en realidad cotizan en la bolsa y son sociedades anónimas abiertas están obligadas a reflejar sus estados de resultados, sus balances generales y el estado de flujo efectivo, ¿verdad? Entonces, en realidad, para saber si están mejor o peor a lo mejor que el año pasado o que años anteriores, tienen que realizar estos cálculos también periódicamente y decir como ya, estamos mejor a lo mejor o peor que el año pasado, en qué podemos mejorar, qué ratios a lo mejor han subido, han disminuido. Y lo mismo en realidad para compararse con otras empresas. Si, por ejemplo, tenemos a Coca-Cola Monori, a lo mejor a embotelladoras Andina, como tal para el análisis, vamos a ir comparando y viendo en realidad los ratios más importantes que podrían ser a lo mejor la rotación de inventario, el tema de la estructura de la deuda, etcétera, ya, pero eso lo vamos a ver como más adelante, ¿ya? Y bueno, para terminar con esta definición, dice que para lo anterior se trabajan con los cálculos que miden la salud financiera de una corporación en cuatro ámbitos distintos. Ya estos son primeramente la rentabilidad, la actividad, la liquidez y el endeudamiento. Como les contaba anteriormente, todos estos cálculos y ratios en realidad los vamos a especificar más adelante, pero son bastante importantes para el análisis como tal y la comparación entre empresas y también internamente como de la empresa. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con algunas definiciones también de los tipos de ratio. Como comentábamos antes, se dividen en cuatro ámbitos distintos y en primera instancia tenemos que las razones de rentabilidad, bueno, corresponden a aquellas que miden la ganancia de los márgenes sobre la inversión. En segundo lugar tenemos las razones o ratios de actividad que muestran cómo una empresa ha administrado sus recursos, ya sea de manera eficiente o no. Razones de liquidez también que muestran la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones de corto plazo. Ya, ojo con esto porque igual eh, muchas veces se confunde uno con qué es algo como a corto plazo, qué a largo plazo, etcétera, ya, pero la definición que se va a ocupar en este curso como tal es que de corto plazo es menor a un año, ya, en cambio de largo plazo ya sería a lo mejor más de un año para efectos de la contabilidad como tal, ya, y bueno, en razones de endeudamiento, estas muestran la forma de cómo la empresa ha financiado sus operaciones y activos, ya sea con la deuda a terceros, por ejemplo, ya sean bancos o a lo mejor y los inversionistas. Ya, bueno, acá dice deuda de los accionistas con respecto al patrimonio. Por otro lado, también acá tenemos, vamos a empezar a ver básicamente todas las razones como la fórmula, pero no se les voy a ir leyendo como una a una porque más bien vamos a ver qué es la aplicación y cómo es la justificación de la utilización de cada uno en realidad para el análisis, ¿ya? Pero vamos a mencionarles solamente que acá, por ejemplo, en razones de rentabilidad tenemos la del margen de utilidad, que tiene que ver en realidad con la utilidad de ejercicio dividido por el ingreso por venta, y las vamos a ir detallando más adelante, ¿ya? También tenemos el ROA, el ROE, y bueno, en realidad, eh,
acá falta el ROI, ya, pero en realidad las más importantes y siempre yo he visto que se preguntan son el ROA y el ROE, ya. En razones financieras tenemos también las de actividad, ¿cierto? En segunda instancia, la rotación de activos, la rotación de inventario, los días de inventario. Y bueno, vamos a pasar a las otras, pero en realidad una observación que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de estas, como de estos ratios financieros o de estas razones financieras, se miden como a lo largo de un año, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y cabe destacar que en los ratios de actividad les va a pasar mucho que, por ejemplo, tienen la rotación de inventario, que es como algo más ya general, como del panorama del año en total. Pero, por ejemplo, los días de inventario, como dice su nombre, va a ir yendo como más específico, ya así como en cuántos días se genera esta rotación, etcétera, ¿ya? Por otro lado, acá también tenemos la rotación de cuentas por cobrar y el periodo de cobro. Ya recuerden que las cuentas por cobrar son las cuentas que nos deben nuestros clientes a nosotros y por tanto eso sería un activo. Ya, por otro lado tenemos las cuentas por pagar, que serían nuestras obligaciones como tal, ya sea instituciones bancarias, etcétera, y que nosotros, bueno, como dije anteriormente, tenemos una obligación de pagar estas cuentas y para nosotros va a implicar un pasivo. Ya, también tenemos el periodo de pago. Sobre las razones financieras o de liquidez tenemos la razón circulante, el tesácido y el capital de trabajo. Son muchísimas fórmulas, ya generalmente se preguntan por las que le comenté anteriormente, que podría ser el ROE, el ROA, el tesácido, el capital de trabajo, y razón circulante igual lo preguntan. Sin embargo, yo igual les recomiendo como que al menos tengan la noción de para qué a lo mejor se pueden ir ocupando y en realidad más que aprenderse la fórmula, puedan aprender bien la justificación, que lo vamos a ver más adelante, para qué sirven y cómo se puede aplicar a una empresa como tal, ¿ya? Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, tenemos estas tres. Y acá pasamos a las razones de actividad. Ya acá tenemos la razón de deuda, la razón de deuda de patrimonio, la cobertura de intereses y la composición de la deuda, que esto nos va a indicar en realidad cómo nos estamos financiando, si a lo mejor más por tercero o más patrimonio como de uno mismo, etcétera, ¿ya? Acá hay un error como dice pasivo, pero debería decir pasivo, ¿ya? Otra cosa que es importante, como en términos de vocabulario, es que para ustedes pasivo, o sea, corriente va a ser lo mismo que circulante y no corriente va a ser lo mismo que no circulante, ya para que no se enreden con eso. Por otro lado, ya les comentaba que igual podrían revisar las diapositivas anteriores si no se acuerdan cómo de la estructura como tal de los estados de situación financiera, de los estados de resultados. Sin embargo, acá igual vamos a ver unos ejemplos que tienen relación con esto y sobre todo el ejercicio de aplicación. Ya, así que, bueno, acá tenemos el estado de situación financiera de Easy Retail SA. Y en realidad esto no está como de información tan actualizada, pero igual es del año entre 2018 y 2019, ¿ya? Si se fijan acá la estructura del estado de situación financiera, como lo mencionamos en la clase pasada, tiene que siempre como la misma estructura, ya los activos corrientes, los activos no corrientes, abajito sale como el total de activos, tenemos también los pasivos corrientes y no corrientes, también el total de pasivos y el patrimonio. Y al final, si se fijan, acá dice total de patrimonio más pasivo y lo más importante es que se tiene que cumplir al final la ecuación contable, ¿cierto? La cual mencionábamos en la clase pasada, que era activos son igual a pasivos más el patrimonio. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, en el año 2019, aparece que el total de los patrimonios y los pasivos corresponde a 257, 302, 128. Y ahí nos vamos para acá y se dan cuenta que es la misma cifra. Lo mismo con el 2018, ¿cierto? 198, 47, 396. Y nos vamos para acá y es los mismos números, ¿ya? Entonces, recuerden que es súper importante que a ustedes les cuadre esto, ¿ya? Si no, va a quedar la embarrada, ¿ya? Pero lo importante es que les cuadre siempre. Por otro lado, tenemos el estado de resultado de la misma compañía en realidad entre los mismos años, ya periodo de tiempo 2018-2019. Y recuerden que acá algo súper importante es que no tiene la misma estructura como vimos anteriormente el estado de situación financiera, sino que el estado de resultado en realidad tiene una estructura que tiene más que ver con los ingresos, con los costos, con los gastos y también, bueno, acá nos va a dar la ganancia o pérdida, que eso también igual nos va a ser útil para después, ¿ya? Bueno, y acá vamos a empezar con el ejercicio como tal y se le pide calcular para el año 2019 las razones de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento. En base claramente a estos estados de situación financiera y estado de resultados de Easy Retail SA, ¿ya? Entonces vamos a partir, se ve un poquito borrosa la fórmula, pero lo importante es que está ahí el resultado. Bueno, como razón de actividad acá el ROA,
que, bueno, en realidad el ROA ya vimos la fórmula, es la utilidad del ejercicio y el total de activos. Nos vamos a devolver una pura vez porque igual después ustedes se pueden como devolviendo para comprobar efectivamente si las cifras corresponden o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la utilidad del ejercicio dice que es, entre paréntesis, es una pérdida, ¿ya? Entonces, entre paréntesis siempre va a significar que eso está en negativo. Entonces, tenemos la utilidad de ejercicio partida por el total de activos. Nos vamos acá a esta situación financiera y nos vamos a dar cuenta que, no, acá, al estado de resultados, y nos vamos a dar cuenta que su utilidad del ejercicio es negativa, ¿cierto? Son los menos, bueno, en realidad la pérdida de 8.527.629. Si nos damos cuenta acá, también está ese número, ¿cierto? Entonces ya, vamos súper bien. Vamos al total de activos. Total de activos de año 2019, ojo, no se van a confundir con el del 2018. Tiene que son 257.302.128. Entonces nos vamos para acá y efectivamente, pues esa cifra, ¿ya? Así que acá, bueno, como ya saben, bueno, negativo dividido en positivo, acá nos va a dar negativo y nos da esta cifra de acá, que sería menos 0,033. Y en realidad, ¿qué significa esto? Ya significa que el ROA, al tener un valor negativo, significa que por cada peso invertido en activos en la empresa, esta está perdiendo un 3,3% de utilidad, ¿ya? Esto quiere decir que la empresa no está administrando bien el capital y, bueno, no está siendo eficiente en realidad, ¿ya? Con el ROI, que no lo habíamos mencionado anteriormente en las fórmulas, pero esto sí también va en las razones de rentabilidad, tenemos la utilidad del ejercicio y el capital. Si se fijan, van a haber números o cifras que se van a ir repitiendo como en la fórmula en general, como por ejemplo esta de la utilidad del ejercicio, pero acá siempre va variando respecto a lo que es. Por ejemplo, acá era total de activo, acá va a ser capital, en la otra va a ser patrimonio, etcétera, ¿ya? Entonces acá en la utilidad del ejercicio, dividido en capital, tenemos la pérdida, que ya teníamos este dato de antes, dividido en el capital, ¿verdad? Esto nos va a dar una cifra de menos 0,264, ¿ya? ¿Y qué indica esto? Bueno, acá me comí como unas palabras al principio, pero este ratio indica como la utilidad que genera cada peso que los propietarios han invertido en la empresa, ¿ya? Entonces, como este va a ser negativo, significa que en realidad esto está perjudicando al accionista y en realidad este mal rendimiento los afecta directamente a ellos, ¿ya? Respecto al ROE, que habíamos conversado también, tenemos que la utilidad de ejercicio de nuevo se repite como la cifra y tenemos esto pero con, bueno, dividido en el patrimonio, ¿ya? Tenemos que también la cifra nos da negativa principalmente porque la utilidad del ejercicio, como mencionamos anteriormente, era negativa. Pero ¿qué implica esto? Ya, o sea, ¿qué significa este menos 0,506? En realidad, esto implica que la utilidad de ejercicio es una pérdida, bueno, como vimos anteriormente. Entonces, esta pérdida de 0,506 por cada peso que los inversionistas invierten en la empresa, ya o sea que igual ahí estamos como no siendo eficientes. Por otro lado, tenemos las razones de actividad, que principalmente son la rotación de inventario, como habíamos mencionado hace poquito. Esto tiene que ver con el costo por venta partido en el inventario. Ya el inventario, recuerden que igual a veces se llama como inventario, insumos, pueden verlo como esos nombres en general, ¿ya? Y acá tenemos que el costo por venta, que esto nos va a aparecer, nos vamos a volver brevemente porque recuerden que los costos siempre están acá en el estado de resultados. Entonces, si se fijan, los costos por venta están aquí, en la segunda línea, eh, y tenemos los 406.23, 520 que habíamos visto recién, y el inventario, ¿cierto? El inventario es un activo y el inventario va a estar en el estado de situación financiera en la parte de activos, ¿ya? Activos específicamente corrientes, ¿ya? Como pueden ver aquí, nos vamos a ver brevemente. Acá, por ejemplo, le aparece inventarios corrientes, ¿ya? Devolvámonos. Entonces, nos da que la rotación de inventarios es de 3,951, lo que, bueno, en realidad se puede redondear igual, o sea, aproximar, y esto se aproxima a 4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta rotación? En realidad que, como les había mencionado anteriormente, como se hace a modo de un año en general, esto quiere decir que al final la rotación del inventario se está realizando cada 3 meses aproximadamente, o sea, es decir, cada 4 veces al año, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para acá, a los días de inventario, que es como algo más específico, nos va a decir que, por ejemplo, los días de inventario
Son los días del año, que son 365. Ya, y ustedes van a decir como ya, igual a veces hay como 366 días, pero como no es como todos los años eso por el tema de que está el 29 de abril, por ejemplo, se va a tomar como medida concreta acá para el cálculo los 365, ¿ya? Partido la rotación de inventario. Entonces acá tenemos que los 365 partido la rotación, que ya la habíamos tenido acá el resultado, que son 3,951, y nos va a dar 92,377. ¿Ya qué significa esto? Como habíamos visto anteriormente, dijimos que la rotación se va a hacer 4 veces en el año, o sea, es decir, cada 3 meses. ¿Y qué nos dio acá? Bueno, 90 días ya más o menos son 3 meses, un poquito más. ¿Ya? Entonces acá básicamente quiere decir que la empresa vende y repone su inventario en un periodo cada 92,3 días. ¿Ya? Entonces dice que esto no es eficiente, ya que en realidad las veces que va rotando su inventario como tal es súper reducida. ¿Ya? Entonces, en realidad nos indica que la reposición ocurre cada 3 meses aproximadamente, que es lo que estábamos comentando delante. Y bueno, la rotación básicamente es lenta. Probablemente si vendiera a lo mejor mucho más inventario, la rotación sería mucho más alta, ¿ya? Y eso también, si se fijan, va conectado un poquito con la pérdida que tuvo, porque también no logró vender a lo mejor el suficiente inventario y todo esto, ¿ya? Respecto a la rotación de cuentas por cobrar, que acuérdense que era como lo que nosotros nos deben nuestros clientes, tenemos que es la fórmula ingreso por venta partido en cuentas por cobrar, ¿ya? Recuerden que los ingresos por venta los van a pillar acá en el estado de resultados y las cuentas por cobrar es un activo, por lo que lo van a encontrar en esa parte del estado de situación financiera, ¿ya? En este sentido, tenemos que es 13,936 y bueno, esto nos indica básicamente que cada 14 veces, bueno, 14 veces al año la empresa está cobrando sus cuentas por cobrar, valga la redundancia. Entonces, en realidad, mientras mayor sea este número, es mejor. Porque si se fijan, ¿qué implica que sea 14 veces que cobren las cuentas? Que en realidad no estamos cobrando lo suficiente también para poder solventarlo a lo mejor en el corto plazo, etcétera. Ya, entonces, en este caso indica que la empresa no cobra prontamente sus pagos de venta a crédito. Ya, entonces en este sentido, ojalá que el número sea mucho mayor para que los clientes nos vayan pagando más rápido también. Por otro lado, tenemos la rotación de cuentas por pagar, que esta se considera solamente teniendo en cuenta teniendo en cuenta las cuentas por pagar, valga la redundancia, corrientes, ¿ya? Entonces tenemos el costo de por venta, que esto lo vamos a encontrar en el estado de resultados, y las cuentas por pagar, ¿ya? Que esto, ahí, me corrí. Ya, las cuentas por pagar, que recuerden que como es una obligación, esto tiene que estar en pasivos. Y entonces este número nos va a indicar básicamente cada cuántas veces ahí al año vamos a ir nosotros pagando nuestras cuentas por pagar, ya nuestras obligaciones. Entonces acá nos parece que son 3,560 y en realidad acá como dice aquí al ladito, esto nos va a indicar cuántas veces, como les mencionaba, la empresa paga sus deudas en un año, es decir, que lo paga más o menos cada 3,5 meses aproximadamente, y en realidad suponen que la empresa paga sus deudas en menor medida de lo que las cobra. ¿Ya? Entonces, esto también implica que tiene una prontitud lenta para pagar sus deudas. ¿Ya? Si se fijan acá el dato, por ejemplo, las cuentas por cobrar se demoran mucho más, entonces eso también afecta a lo mejor en lo que tiene que ir como pagando, ¿ya? O sea, viceversa. Por otro lado, tenemos el periodo de pago, que esto también se considera solamente teniendo las cuentas corrientes. Y bueno, tenemos los días del año, como tal como mencionaba, como en las formulitas de acá que tenemos como días de inventario. Entonces eso nos va a indicar una medida mucho más específica de cuántas veces al año, bueno, cada cuántos días se está pagando. Ya, y esto indica que se está pagando cada 102,528 días. Ya, entonces ahí ustedes lo aproximan y les va a dar que son 103 días que en realidad nosotros estamos cada vez ese periodo de tiempo, nosotros estamos pagando nuestras cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, está bien lo que estamos diciendo anteriormente, que básicamente tenemos que cada 3 meses y medio se pagan las deudas. Sin embargo, solamente se están cobrando cada 14 veces al año solamente las cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces igual hay una tasa mucho más alta de las cuentas que nosotros cobramos que lo que estamos pagando. Por otro lado, tenemos ya las razones de liquidez, que consiste, por ejemplo, en la prueba ácida, que la fórmula es activo circulante menos inventario partido en el pasivo circulante. Y esto, bueno, el activo circulante o corriente se lo van a encontrar en el estado de situación financiera, en la parte de los activos, el inventario también.
Y el pasivo, claramente la parte de los pasivos corrientes o circulantes. ¿Ya? Acá nos va a dar una cifra de 0,393, o sea, 397, perdón. ¿Y qué indica esto? ¿Ya? En realidad implica como que la definición del test ha sido, o de la prueba ha sido como tal, es que la empresa puede cumplir sus obligaciones del corto plazo sin recurrir a la venta del inventario. ¿Ya? Entonces, como este valor es mucho menor a uno, significa que la empresa tiene las dificultades para pagar sus deudas si es que no lograse vender su inventario, que al final es como algo más lo que está pasando, porque si se dan cuenta, su rotación de inventario es súper lenta. ¿Ya? Entonces, quiere decir que depende netamente de la empresa como para pagar sus deudas. Por otro lado, tenemos el capital de trabajo, que la fórmula es activos circulantes menos los pasivos circulantes o corrientes. Y tenemos que básicamente nos da 25.467.637. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que el capital de trabajo es positivo, por lo que tanto esto es bueno para la empresa, y significa que la empresa puede cubrir al final como sus deudas de corto plazo, es decir, menores a un año con lo que tiene. Adicionalmente a ello tenemos la razón deuda patrimonio que como dijimos al principio de la presentación nos va a dar como una señal de la estructura que tiene de deuda la empresa, ya sea como en manos de los inversionistas o de los bancos y cuánto de esto, como de cuánto estamos financiando al final o cuán endeudados estamos, ¿ya? Dice este valor significa cuánto de la empresa está en posesión de los prestamistas y cuánto en los accionistas, ¿ya? En este caso, se tiene que ir por cada peso perteneciente al accionista, cada un peso, la empresa debe 14 pesos a los prestamistas, entonces está súper, súper, súper endeudada la empresa. Y como vieron anteriormente, igual está pagando cada súper pocos periodos. Por último, acá tenemos la cobertura de los intereses, que es la utilidad del ejercicio, que esta cifra ya la conocíamos de los datos ratios anteriores, y esto es dividido por el gasto por intereses, ¿ya? Principalmente de las deudas adquiridas. Esto también, gasto por intereses o gasto financiero a veces se les pone, ¿ya? Entonces esto es negativo. ¿Qué significa esto? Básicamente la cobertura de intereses implica, o bueno, corresponde más bien al margen de seguridad que la empresa tiene con respecto a los pagos de intereses que debe efectuar a los acreedores, bueno, a los que les debe la plata en resumidas cuentas, ¿ya? Entonces, como este número es negativo, esto implica que en realidad la empresa también, aparte de estar como complicado para pagar sus deudas, también está complicado para pagar sus obligaciones financieras, ¿ya? Pero eso básicamente también se ve o se evidencia desde mucho antes, ya que sus utilidades en realidad se están yendo a pérdida, ¿ya? Están teniendo pérdida en la empresa y por lo tanto esto también estaría reflejando que probablemente o sea, tienen capital de trabajo para poder solventarse y pagar a lo mejor las deudas de corto plazo. Sin embargo, no tienen como lo suficiente para poder cubrir además los intereses, bueno, la cobertura de los intereses y las obligaciones bancarias. Y bueno, esa fue la presentación. Espero que haya como quedado súper claro. Y eso, chiquillos, cualquier duda, igual no duden en preguntar, tanto a mí, al Nico, a su ayudante de la sección, y nosotros de verdad como súper felices de poder ayudarle. Así que cualquier cosita nos avisan.